Hablamos de un gobierno autoritario, de un gobierno que podría convertirse incluso en una dictadura siempre que se persigue, entre comillas, a opositores, que les levantan carpetas de investigación, siempre que salen a relucir sus trapitos al sol, porque vaya que han salido ya en más de una ocasión. Pero cuando detienen, investigan o señalan a personas vinculadas a Morena, a la 4T, entonces son las pruebas del narcorrégimen, son las pruebas de la colusión del gobierno con los criminales, entonces son las pruebas. ¿Las pruebas de qué? Las únicas pruebas que hay hasta ahora es de que Claudia Sheinbaum ha cumplido hasta ahora lo que prometió. 0 impunidad. Y caiga quien caiga, la justicia ya llegó. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Bueno, estalló el escándalo porque... estalló el escándalo porque resulta que a María Amparo Cázar la están señalando por una especie de fraude en contra de Pemex. Y por supuesto, que ya brincaron amigos, compadres, abogados, mitoteros, todos. Ya brincaron todos para defender a María Amparo Cázar, acusada por Pemex, en una denuncia levantada desde hace ya un tiempecito, antes de que llegara incluso Ernestina Godoy a la fiscalía. Y ahora, no solamente ella se está haciendo la víctima, sino que todos la disfrazan de una víctima. Sí, 36 años de corrupción. 36 años de corrupción en donde personajes como María Amparo Cázar se beneficiaron. Y no es la única, porque en esta lista de personas que defraudaron a Pemex, ventajosamente, es todavía más larga. Pero estos son los personajes que ahora la defienden. Yo no veo una pretensión de hacer justicia porque Pemex está a punto de la quiebra o porque necesita el dinero María Amparo o porque quieran hacer justicia. Tiene que ver con el activismo de María Amparo y de que es realmente un dolor de estómago para el gobierno por las investigaciones que a través de Mexicanos contra la Corrupción pues se ha venido haciendo, ¿no? Entonces yo le diría que eso que tenemos ante nosotros es algo muy delicado, es un signo muy delicado, porque además quiere decir que la nueva fiscal va tras ciertos casos, y este es uno de ellos. Y uno diría, señora fiscal, con el debido respeto, si tiene tanta prisa, ¿por qué no va también tras otros? Si lo merece. Usted y las leyes lo determinarán. Pero ¿por qué de repente no hay no hay algo nuevo respecto al huachicoleo fiscal? ¿Por qué de repente se mete al limonero, que es un hombre cercano a Pedro Aces, y nadie le dice nada a Pedro Aces? ¿Por qué Cuauhtémoc Blanco hace lo que hace en la Cámara de Diputados, incluso golpea a un portero del Guadalajara en un partido amistoso y no pasa nada? Y hablo de cosas que tienen que ver con quién gobierna. Fíjense, vamos por partes, ¿no? Primero iniciar diciendo que la Fiscalía General de la República ya desmintió la información difundida a través de medios de comunicación y de periódicos. En esa información aseguraban que era esto el resultado de las recientes investigaciones o del reciente cambio de la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía dice que sobre la información en contra de la presidenta de una asociación civil, la FGR precisa que el Ministerio Público analiza detalladamente ya la indagatoria, a efecto de verificar que sí se haya integrado conforme a derecho. Una vez dice que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo señalaron. Se trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Eso dice la Fiscalía General de la República. Ahora, ¿sale María Amparo Cázar? Pues ¿a qué? Sale María Amparo Cázar, quien hoy es directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a hacerse la víctima, evidentemente. Dicen que la Fiscalía la persigue por ser una opositora al régimen, por ser una voz que incomoda, pero la realidad es que hay procesos legales documentados en su contra. Pero esto es lo que ella dice. Cuando aparece este nuevo suceso del viernes en la mañanera, en donde pues esto escala a un delito pues que está penado con la privación de la libertad, ¿no? Es fraude a la nación. Entonces, pero claro, esto fue en viernes, se nos atraviesa el fin de semana y pues hoy hoy tendré reunión con los abogados
para ver, porque esto ya no tiene nada más que ver con que se me haya suspendido como una medida, pues yo diría, aparte de ilegal, intimidatoria, intimidatoria de la libertad de expresión. Y pues veremos, primero tenemos que averiguar si hay una demanda, como dice el presidente. Penal en tu contra, sí. Penal o administrativa, digo, si está en la fiscalía va a ser penal. Cuando aparece este nuevo suceso de... Esto luego de que se anunciara desde la mañanera en tiempos de López Obrador, pues el desfalco que habrían estado haciendo para poder recibir pensiones. Ahora, fíjense bien, hay un dato que desmorona completamente la narrativa de una víctima. La denuncia contra María Amparo Cásar no nace con Ernestina Godoy. Y ahí te van los datos duros. El expediente se abrió desde la administración anterior, derivado de una auditoría interna de Pemex, revisiones de pagos irregulares en pensiones y seguros. No se trata, como dicen, de una venganza política, sino continuidad institucional. Se están revisando las cuentas y por eso muchos, miren, están en alerta. Ahí te va otro dato clave. El esquema que hoy se investiga fue uno de los principales hoyos financieros de Pemex durante décadas. La Auditoría Superior de la Federación documentó pagos indebidos, duplicados y acelerados en seguros, pensiones y compensaciones especiales, y muchos de ellos, hay que decirlo también, aprobados en los tiempos del PRI y del PAN. Ahora, no estamos hablando de un solo caso aislado para poder decir o pensar que es una persecución política. Pemex ha identificado decenas de beneficiarios bajo esquemas similares, algunos con cobros que superan ya los 20 y 30 millones de pesos por persona, sin un sustento actuarial sólido. Y aquí viene justamente lo que no te dicen. Porque si esto fuera una persecución política, el caso ya se hubiera cerrado, pero no. Se está judicializando. ¿Por qué? Porque hay documentos, hay fechas, hay montos y hay firmas además dentro de todo esto. El problema para ellos no es la denuncia. El problema es que por primera vez alguien está revisando 36 años de privilegios. No es que hoy estén persiguiéndola por ser parte de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no. La realidad es que ya no hay quien la esté protegiendo. Y no porque se haya terminado con las instituciones, sino porque se acabó el amiguismo y el compadrazgo. Eso, para quienes vivieron del sistema, claramente se siente como una injusticia, pero en realidad se le llama rendición de cuentas. Y les digo que ha empezado una andanada de personajes para salir a defender a María Amparo Cásar y decir, bueno, está bien, esto es una persecución política, porque ¿qué están haciendo con Pedro Aces? ¿Qué hacen con Cuauhtémoc Blanco? Esta es la historia que ahora empiezan a repetir para justificar su cuento de una persecución política contra quienes, según ellos, incomodan al régimen. Una pretensión de hacer justicia porque Pemex está a punto de la quiebra o porque necesita el dinero Mario Amparo o porque quieran hacer justicia. Tiene que ver con el activismo de Mario Amparo y de que es realmente un dolor de estómago para el gobierno por las investigaciones que a través de Mexicanos contra la Corrupción pues se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, yo le diría que eso que tenemos ante nosotros es algo muy delicado, es un signo muy delicado, porque además quiere decir que la nueva fiscal va tras ciertos casos, y este es uno de ellos. Y uno diría, señora fiscal, con el debido respeto, si tiene tanta prisa, ¿por qué no va también tras otros? Si lo merece. Usted y las leyes lo determinarán. Pero ¿por qué de repente no hay no hay algo nuevo respecto al huachicoleo fiscal? ¿Por qué de repente se mete al limonero, que es un hombre cercano a Pedro Aces, y nadie le dice nada a Pedro Aces? ¿Por qué Cuauhtémoc Blanco hace lo que hace en la Cámara de Diputados, incluso golpea a un portero del Guadalajara en un partido amistoso y no pasa nada? Y hablo de cosas que tienen que ver con quién gobierna. Y podría agregar muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿por qué no investigar, ya que estamos en esta prisa y queremos hacer lo que no hizo Alejandro Gertz, pues con todo lo que tiene que ver con los negocios que se presume tienen los hijos del presidente o son intocables? ¿Por qué no a la velocidad que vamos, por qué no nos explican qué pasó en Sinaloa con el caso del Mayo, en donde presuntamente participó indirecta o estaba enterado el gobernador del estado? ¿Por qué no investigar entonces al gobernador de Michoacán con todo lo que está pasando, ¿no? Que está más bien acá, mientras allá pues están los coches bomba. ¿Y por qué muchas cosas que están en la lista? Esa lista que Morena ha empezado a engrosar. El gobierno ha empezado a engrosar. A ver, ¿es Claudia Sheinbaum? No.
pero es al fin y al cabo la presidenta de ese partido y de ese gobierno. Y entonces ella, muchas veces, yo pienso que está, no rebasada, pero sí está, pues no le ayudan los gobernadores. Y sí, podemos pensar en la autonomía de cada estado y que los estados están en su propia dinámica, pero que no se trate de tocar a alguien porque todos vienen en la página de los abajo firmantes. Dicho de otra manera es, ¿qué justicia queremos para el país? Ese es el asunto. No voy a entrar en serio en defensa de María Amparo sin ton y son, pero sí me parece que aquí hay un asunto que han venido poco a poco trabajando, porque la quieren a ella, la tienen en la mira, la quieren ver contra las cuerdas. ¿La quieren ver contra las cuerdas a quién? ¿A María Amparo Casar? ¿Por ser simplemente quien publica o quien dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? No. La realidad es más profunda de lo que quieren aceptar. Bernardo Batis habló de lo que realmente pasó en el caso de Pemex y por qué hoy María Amparo Casar está en el hoyo del huracán. Los peritos, ser muy largo el cuento, los peritos que fueron a hacer uso de su experiencia científica, de tomar las pruebas del lugar de los hechos, que estaba bien preservado, bien reservado, hacen todos los estudios y llegan a la conclusión de que se privó de la vida, que él mismo se arrojó por la ventana, ¿no? Se tiró desde ese piso. Eso es lo que corresponde a la Procuraduría. Ahí no hay ningún cambio, no se modifica nada, por supuesto. Yo nunca, ser muy largo el cuento, los peritos que fueron a hacer uso de su... Ese es el meollo del asunto en el caso de María Amparo Casar. El meollo del asunto es que su esposo presuntamente se habría quitado la vida y para poder conseguir la pensión y para poder conseguir cobrar el seguro, fingieron que había sido un accidente laboral, obligando así a Pemex a pagarle la pensión a María Amparo Casar y obligando también a las aseguradoras a pagarles justamente ese seguro. Ese es el desfalco, la trampa, el utilizar tu posición para beneficiarte. Sobre el caso de María Amparo Casar, Pemex presentó la denuncia el 5 de abril del 2024. El 12 de abril la Fiscalía citó a la denunciante para precisar las circunstancias, tiempo, lugar, todo. Se abrió la carpeta de investigación. Y no nada más contra María Amparo Casar, contra varios exservidores públicos de Pemex y 3 particulares, María Amparo Casar y sus hijos. 2 de sus hijos. Ahora, fíjense bien, pongamos, les digo, siempre hay que poner atención especial, porque es evidente que hay una trampa lógica que están utilizando para poder vender toda esta narrativa de una persecución política, y bueno, es una falsa equivalencia. Ahí te van los datos duros. Los casos no están en la misma etapa jurídica. El de María Amparo Casar tiene un expediente administrativo, auditorías internas, pagos documentados y observaciones previas desde hace años. No es un caso nuevo. Es un caso que nada más estaba dormido y ahora se judicializa. Ahora, la Fiscalía no está investigando por afinidad política, sino más bien por carpeta integrada. Que hoy existan otros casos pendientes no anula ni invalida uno que ya cumple con los elementos de tipo penal. En derecho eso se le llama principio de legalidad, no selectividad. Ahora, Pemex no necesita rescatarse con 30 millones de pesos. Háganme el favor. Pemex maneja presupuestos anuales de billones. No persigue personas para hacer caja. El argumento financiero es completamente falso y además jurídicamente absurdo. Y aquí te va lo importante. Si esto fuera una persecución por activismo, no se habría iniciado el señalamiento desde el propio gobierno anterior, cuando el mismo presidente citó cifras, montos y fechas en público sin que hubiera una réplica documental de fondo. Que existan otros expedientes que avancen más lento puede ser criticable, sí. Pero la lentitud en otros casos no convierte en automático en una persecución. Lo que hoy estamos viendo no es una venganza política. Es algo mucho más incómodo para ciertos sectores. Estamos hablando, en efecto, de la pérdida del privilegio histórico de no ser investigado jamás. Chulada, bien que se la pasaban estos personajes, ¿no?
sabiendo que jamás los iban a investigar, que podían echar una llamadita al compadre, al amigo, y les solucionaban la vida. Y ya, miren, se despreocupaban porque nadie los iba a investigar. Pues ahora nos explicamos perfectamente y ahora se entiende también a la perfección porque andaban tan preocupados, porque estaban tan asustados alegando por una dictadura, por un autoritarismo que en realidad era, pues sí, que iba a perjudicar este gobierno los intereses de muchos, pero no de los más necesitados ni de la mayoría de los mexicanos, sino de la mayoría de los privilegiados. Eso es lo que no quieren decir. Eso es lo que querían tapar, pero para su mala suerte, para su mala fortuna, no lo consiguieron. Y bueno, se siguen desmantelando, como siempre, para no perder la costumbre, se siguen desmantelando las narrativas de la oposición. Fíjense bien, vamos a empezar a dimensionar la profundidad de la 4T y lo que han conseguido. En esta semana, Zoe Robledo habló de algunos datos del IMSS que vale la pena conocer y difundir. Fíjense, en 36 años de neoliberalismo, el IMSS solamente sumó 4,319 camas hospitalarias. En los 7 años que van de la cuarta transformación se han incrementado 5,248 camas hospitalarias. Tan solo en este sexenio se han puesto en operación 4 hospitales. En el de Claudia Sheinbaum, en un año. Y en los próximos 7 meses van a ser 11 en total. Es decir, al final del sexenio vamos a tener 16 hospitales más y 45,200 camas nuevas. ¿Qué se va a conseguir con esto? El doble de capacidad hospitalaria que se tuvo durante 36 años de neoliberalismo. Pero siguen sembrando la narrativa y burlándose de las farmacias del bienestar y burlándose y reclamando no hay medicinas, no hay médicos, no hay especialistas, dicen. Pero no cuentan la realidad. Esto fue lo que platicó Zoe Robledo. En sus primeros 40 años, el IMSS construyó el 80% de toda su capacidad hospitalaria, medida en número de camas de hospital. Un total de 29,433 hasta 1982. ¿Y ese año qué pasa? Y los siguientes 36 años. Se detiene el crecimiento. El IMSS en 36 años sumó solamente 4,319 camas. Así el impacto del neoliberalismo para el seguro social. Frente al incremento de la población derechohabiente, 6 sexenios y solo 4,319 camas. Lo normal es entonces empezar a saturar. Y la justificación pública se decía por todos lados, cuidar la salud financiera y no la salud de las personas. La razón de fondo, ¿para qué invertir en algo que se pretendía privatizar? Lo que sí creció en esa época, y creció bastante, fueron las enfermedades no transmisibles, las que se pueden evitar pero no curar, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal. El mercado sin Estado enferma a las personas. El mercado sin Estado precariza los salarios. Fíjense bien, porque hay un detalle que la oposición siempre omite a propósito. La crisis del sistema de salud no inició en el 2018. Fue heredada, diseñada y normalizada durante décadas hasta que ellos ya no gobernaron. Y ahí te van los datos duros. Entre 1982 y 2018, México creció en población en más de 40 millones de personas. Pero resulta que la infraestructura hospitalaria prácticamente se congeló. Y eso no es casualidad. Eso es una consecuencia directa del modelo de subrogación, privatización y abandono. Sí, querían privatizar la salud, que tuviéramos que pagar sí o sí para ser atendidos. Ahora, cuando dicen que no hay médicos, omiten que en el sexenio de Felipe Calderón se cerraron plazas, se precarizó el empleo médico y se apostó además por contratos temporales. Pues claramente los médicos preferían irse al sector privado que tener contratos temporales en el IMSS, ¿no? Hoy nada más el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta más de 30,000 nuevas plazas médicas y de enfermería, creadas desde el 2019 y muchas de ellas están en zonas en donde antes no había absolutamente nada. Ahora, hablemos de las farmacias del bienestar. No sustituyen los hospitales, ojo con eso, sino que son una red de abasto complementaria.
enfocada en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el asma, etcétera, ¿no? ¿Qué ocasiona esto? Reduce las consultas, despresuriza los hospitales y evita complicaciones que pueden ser más costosas. Es una política de salud pública básica, pero nunca la hicieron. Y el dato que más les arde: por primera vez, el gasto de salud se está yendo a infraestructura pública y no a intermediarios, no el outsourcing médico, no a contratos inflados, no, miren, llega de manera directa. Y por eso se burlan, porque cuando el Estado vuelve a construir y a contratar y a atender, se les acaba el negocio y lo más importante ahorita, ¿no? Se les acaba el negocio, pero también se les cae el discurso. Porque si se les está cayendo el discurso de la inseguridad y luego se les va a venir a caer también el discurso de la salud y luego el discurso de que vamos a hacer Venezuela también ya se está acabando, ¿no? Porque miren, me encontré por aquí un texto. Hay un texto en redes sociales que me parece muy adecuado. ¿Por qué? Porque habla de quién busca en realidad venezualizar a México, así tal cual. Y quien busca venezualizar a México no es la 4T, es la oposición. Y ya todos nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque han apostado a la desestabilización del país. Han optado ya por la violencia política, por la convicción golpista. Un ataque mediático basado en calumnias, distorsión de las causas y efectos de los problemas sociales. Se le echa la culpa a la 4T de las consecuencias nefastas del neoliberalismo. Recurren a la caricatura y la satanización de la presidenta, acciones violentas propias como lo que pasó en la marcha de la generación Z, o el uso político de la violencia del crimen organizado, la instalación del disparate como que México es una tiranía o que Morena es comunista, y el entreguismo a Estados Unidos. A esa derecha, México es lo que menos les importa. Quieren arrastrarnos al caos como estrategia, entusiasmados incluso con el daño que esto pueda causar. Violentarán el clima y le echarán la culpa a la izquierda. Sí, así es. Lo que busca esa derecha también es vengarse de López Obrador, que no se metió con ninguno de sus derechos, pero eso sí los dejó encuerados. Sueñan con los marines entrando al rancho de Palenque, incapaz de generar figuras propias. Envidian y adulan a María Corina Machado, siempre dispuesta a abrir la boca para recibir algún caramelo que quiera arrojarle su verdadero patrón, que no es la Virgen de Guadalupe, sino Donald Trump. Esa es la verdadera máscara de la derecha que ahora se quiere imponer en nuestro país. Y vaya que lo describe perfectamente bien aquí en este tuit Federico Bonazo. Porque es cierto. México, recordemos, ya fue Venezuela. Ya estuvimos ahí. Nada más que, pues los jóvenes no se acuerdan. Digo, ni siquiera yo me acuerdo. Con eso les digo todo, ¿no? Pero ya tuvimos la oportunidad también de vivir abiertamente la intervención militar y de Estados Unidos en nuestro país. ¿Y saben cuál fue el resultado? Desastroso. No funcionó. ¿Y ahora qué quieren hacer? Sembrar estos discursos para poder ganar con discursos, con miedo, con narrativas, lo que no han podido ganar en las urnas y al parecer no van a poder conseguir, ¿eh? Porque por más que quieren convencer a los jóvenes resulta que ahora ya no quieren ni PRI, ni PAN, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni nada. Están más hartos que nunca. Y es que hay algo que no se puede ocultar. La estrategia de la derecha no es ganar elecciones, es provocar el colapso. Y ahí te van los datos duros, comprobables. Cada vez que la oposición habla de México como un estado fallido, no lo hace ante mexicanos. Lo hace ante medios, congresistas y think tanks en Estados Unidos. Eso no es una crítica interna. Eso es lobby internacional contra su propio país. Ahora, fíjense bien y acuérdense también, los llamados a la intervención extranjera no vienen de Morena. Vienen de exfuncionarios, exlegisladores o empresarios que han pedido abiertamente sanciones, presión económica y hasta acciones militares. Y eso, en cualquier manual democrático se llama
entreguismo. Ahora, cuando hay violencia, la oposición, la derecha, no está exigiendo soluciones, exigen narrativa. No piden una coordinación, piden los titulares de todos los medios. No piden justicia, piden caos, porque el caos es su único capital político. Y el dato que los delata, el que los deja ahora sí que les digo encuerados, ninguno de esos defensores de la libertad proponen ni un proyecto económico, ni social o institucional propio. Todo el discurso se reduce a que a México le vaya mal para que el gobierno caiga y ya después veremos, ¿no? Después vemos a ver qué pasa. Eso no es oposición. Eso es una apuesta por la desestabilización. Por eso idolatran modelos que llaman a invasiones, a bloqueos y a sanciones. Por eso romantizan las tragedias ajenas y por eso también, paradójicamente, quienes más gritan Venezuela son los que quieren llevar a México a una crisis artificial y no para salvar el país, sino para recuperar sus privilegios. Es el caso de María Amparo Casar, por ejemplo, ¿no? Que pierden privilegios y entonces empiezan a hablar de una persecución política. Que pierden privilegios y entonces empiezan a hablar de que Claudia Sheinbaum lo hace mal, que Morena no sirve para nada, que nos van a llevar a la dictadura. Ok. Y no es que el gobierno actual lo esté haciendo todo excelente. Hay muchos rubros, ¿no?, en donde hay cosas pendientes. Pero es que ya gobernaron. El PRI y el PAN ya gobernaron en este país. ¿Y qué hicieron? Escuchen esto. El que tienes que trabajar y además trabajar, insisto, por todos parejos. Yo no sé si 13.4 millones de personas menos en la pobreza te parecen unos pocos. Yo sí creo que es importante, por supuesto, hablar de lo que hoy se está haciendo y de cómo ha ido mejorando las condiciones reales de la gente en su casa, en su acceso a derechos, en su acceso a alimentación, en sus ingresos, etcétera. Me parece muy importante, pero también contrastar, ¿no?, con esos proyectos que quieren quitar derechos, que quieren regresar a un pasado y que hay que decirlo, ¿no? O sea, dicen hoy que apoyan las 40 horas. Híjole, pues es que es muy lamentable escuchar que hoy, justo cuando Morena las está aprobando, ustedes deciden estar de acuerdo, porque la Organización Internacional del Trabajo venía proponiendo desde los años 40 que se bajara a 40 horas la jornada laboral, y el Partido Revolucionario Institucional estuvo muchos años en el gobierno y decidió no avanzarlo, ¿no? Entonces, sí decir que es muy fácil, ¿no? Tanto me parece para el Revolucionario Institucional como, por ejemplo, para Movimiento Ciudadano, ver que hay un avance de derechos que se ha tenido desde el primer día que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador hace 7 años, y de repente empezar a ver las tendencias. Bueno, si Morena está aumentando el salario mínimo, vamos a poner sobre la agenda que queremos un salario de 10,000 pesos. Es como el tío que dice que inventó la mayonesa de... Es que justo lo platicamos Arturo y yo el lunes. La mayonesa de botecito, ¿no? Cuando está clarísimo, ¿no?, que es un proyecto que venía manejando la izquierda, 30. Que gracias a la Cuarta Transformación es una realidad. Entonces, yo sí pedir esa parte, ¿no? Vemos un Movimiento Ciudadano pues que no ha sido parte de muchos de los programas que ha impulsado la Cuarta Transformación, que incluso votaron en contra de algunos de los presupuestos que han generado más justicia en este país, y no parece justo entonces que generen esas narrativas. Pues sí, porque resulta, para sorpresa de nadie también, ¿no?, que ahora Movimiento Ciudadano se está queriendo colgar de todo. Ahora resulta que Movimiento Ciudadano fue quien propuso desde hace mucho la reducción de la jornada laboral. Y ahora resulta que fue Movimiento Ciudadano quien siempre impulsó el aumento del salario mínimo. Y ahora resulta que Movimiento Ciudadano hizo absolutamente todo, cuando en realidad Movimiento Ciudadano ha ido caminando a conveniencia. Movimiento Ciudadano es un partido que estaba con el PAN y que antes de estar con el PAN se llamaba Convergencia, y que también ya era un partido satélite de quien fuera el mejor postor. Y hoy que Movimiento Ciudadano empieza a agarrar un poquito más fuerza, se envalentonan y fingen ser un nuevo partido, cuando en realidad Movimiento Ciudadano es un partido que viene desde hace muchos años, sí, desde los tiempos allá del periodo neoliberal. Y no solamente es que exista desde entonces, sino que respaldó el modelo neoliberal desde entonces, ¿no? Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, vean este reconocimiento que recibió. La persona del año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según PETA Latino, la reconocemos, dice, y agradecemos por prohibir el maltrato animal en la Constitución, respaldar el fin de la crueldad en las corridas de toros y promover la ley Mincho, que protege a los delfines explotados en cautiverio. Gracias a su compromiso, México avanza
hacia un futuro más compasivo y ético para los animales. ¿Cómo les ayudamos, no? ¿Cómo se les ayuda a estos personajes? ¿Cómo se les echa la mano? Así como también hay que decirlo, ¿eh? ¿Cómo se le echa la mano a Pedro Aces? Porque si de persecuciones políticas hablamos, lo de María Amparo Casar no es una persecución política, eso nos queda claro. Y lo de Pedro Aces, teniendo a un líder extorsionador en las filas del sindicato, pues tampoco es que todo Morena esté o que Claudia Sheinbaum esté metida en estos conflictos, ¿no? A mí me parece que más bien es la prueba de que se acabó la impunidad, se acabó el amiguismo y el compadrazgo, y la justicia les va a empezar a llegar a todos. Incluso habría que ver y evaluar si este caso podría terminar tocando a Pedro Aces, que se ha visto envuelto en varios escándalos, no solamente por este líder extorsionador que estaba en el CATEM, sino también por los taxis aéreos, las fiestas privadas y lujosas. Hay muchas cosas detrás de esto, ¿no? Aquí están los videos. Las evidencias de que Pedro Aces sabía quién era, o por lo menos se había codeado con este personaje. ¿Y quién metió a Pedro Aces a Morena? Ricardo Monreal. CATEM, como ustedes lo saben, los que no lo saben se los voy a decir, hoy es la confederación más grande en el país. Ya contamos con el sindicato, 1.195 sindicatos a nivel nacional, más de 15 millones de afiliados en el país. Y la verdad nos da mucho gusto el día de hoy que se afilien a nosotros, porque yo les quiero dejar algo muy claro. Su servidor Armando Cobian como secretario general, aquí nos acompaña Edgar Ortiz como secretario de organización y Carlos Barraza como secretario de acción política a nivel estado. Los sindicatos somos autónomos, señores, y vamos a estar con ustedes en esta revisión de contrato. Fíjense, aquí es bien importante que separemos el ruido de la realidad. Porque si está ocurriendo en este sexenio es esto. Ya no hay una protección automática ni por militancia, ni por apellido, por cercanía política. Y estos son los datos clave, ¿eh? El caso del líder extorsionador vinculado al sindicato no lo destapó la oposición. Lo destaparon investigaciones oficiales. Hubo una detención, hubo imputaciones. Y no ha habido ninguna contención política para frenarlo, ¿eh? Y eso ya marca una diferencia brutal con el pasado. En México la responsabilidad penal es individual, no colectiva. Que alguien haya estado en un sindicato no convierte automáticamente al dirigente nacional en culpable, pero sí obliga a investigar si hubo conocimiento, encubrimiento o beneficio, y ahí es donde podría salir embarrado Pedro Aces. Porque además hay que decirlo, esa investigación ya está en curso. Aunque no lo quieran admitir, eso está en curso. Ahora, los escándalos de lujos, los helicópteros, las fiestas privadas, no son delitos por sí mismos, pero sí son banderas rojas fiscales y administrativas. Y hoy, con la Unidad de Inteligencia Financiera activa, con la Fiscalía General de la República reorganizada, esas banderas ya no se van a poder archivar. Y la diferencia con lo que pasaba antes es muy clara, ¿eh? Con el PRI, con el PAN, estos casos, miren, se enterraban. Y hoy con Morena se están ventilando, aunque incomoden. Y aquí viene lo importante. Si Pedro Aces no tiene responsabilidad, lo va a acreditar la ley. Pero si sí la tienen, no habrá fuero moral, ni sindicato ni partido que lo salve. Y no, eso no es una persecución política. A eso se le llama el fin del amiguismo. Porque por primera vez en décadas la justicia no pregunta de qué partido eres. Pregunta qué hiciste. Y me parece todavía más importante, que todos estemos alineados sobre la misma idea. Sobre la idea de que no importa de qué partido son, si van a caer, tienen que caer. Da lo mismo al partido que pertenezcan. Escuchemos esto. ¿Por qué tendría que estar un individuo como Pedro Aces? ¿Por qué tendría que tener secuestrada
secuestrado una parte del Zócalo, una parte de Morena, Álvaro, una parte de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? ¿Quién lo eligió? Ricardo Monreal. ¿Por qué tendría que estar un individuo como Pedro Aces? ¿Por qué tendría que tener secuestrado una parte del Zócalo, una parte de Morena, Álvaro, una parte de la Cámara de Diputados? ¿Por qué? ¿Quién lo eligió? Ricardo Monreal. ¿Por qué tendría que...? Pues sí. Y es que al final del día les digo, si se empiezan a investigar por cualquier implicación a los alrededores, pues no solamente sale embarrado Pedro Aces, sino que también podría terminar saliendo embarrado Ricardo Monreal. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque hay mucho de dónde escarbarle. Y mientras algunos siguen metidos en escándalos que tienen que remediar, que tienen que explicar, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue trabajando. Ahora fíjense, se fue hasta la Sierra Tarahumara. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 3,000 hectáreas de tierra a los pueblos Odami, Guadalupe y Calvo en la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Y estamos una vez más aquí en la sierra, ahora con el pueblo Odami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido, 3,000 hectáreas que se están entregando el día de hoy, para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte de el plan de justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Como bien saben, hace un año más o menos se aprobó un cambio en la Constitución de la República. Por primera vez, en el artículo 2 de la Constitución, se reconocieron a los pueblos originarios y afrodescendientes con todos sus derechos, como sujetos de derecho público se llama. Quiere decir que tienen derecho a la tierra, tienen derecho al agua, tienen derecho a un presupuesto y tienen derecho a decidir sobre su territorio. Y estamos una vez más aquí en la sierra, ahora con... Y es que otra vez, mientras la oposición está en sus ruedas de prensa y en sus escritorios bien a gusto, la presidenta Claudia Sheinbaum está en territorio. Y no en salones, sino en la Sierra Tarahumara. La restitución de más de 3,000 hectáreas a pueblos originarios no es nada más un acto simbólico. Es el cumplimiento de sentencias agrarias y decretos que llevaban décadas congelados. Muchos de ellos desde los años 80, desde los 90. En 36 años de gobiernos priistas y panistas, Chihuahua fue uno de los estados con más rezago en restitución de tierras indígenas. Pese a tener ya las resoluciones firmes, no era falta de ley, simplemente era falta de voluntad política. La entrega de tierras no solamente reconoce propiedad, sino que les estaría garantizando el acceso a programas productivos, al agua, a los apoyos forestales y, por supuesto, a la protección jurídica frente a despojos mineros y madereros que históricamente han arrasado con la sierra. Y ahí está la diferencia clave. Unos gobiernan desde un micrófono y otros gobiernan desde el territorio. Porque mientras gritan que nos vamos a convertir en Venezuela, la presidenta le está devolviendo la tierra a la gente. Está devolviendo la tierra que fue robada. Están regularizando los derechos colectivos y además se fortalece la autonomía de los pueblos. Claramente eso no genera tendencias en redes sociales, pero sí le va a cambiar la vida a muchos. Y esa es la razón por la que algunos estén muy ocupados apagando incendios personales mientras el gobierno sigue avanzando. Porque gobernar no es nada más defenderse todos los días. Gobernar es cumplir con lo que durante décadas nadie más quiso hacer, con lo que durante décadas nadie más se quiso comprometer. Por eso es que hoy Claudia Sheinbaum tiene una alta aprobación y por eso es que Morena sigue gobernando. Porque históricamente el PRI y el PAN ya gobernaron y jamás cumplieron lo que tanto prometieron. Eso es lo que está haciendo la diferencia y lo que la oposición no ha entendido. Entonces, o se ponen las pilas
o se van a ir directito al fondo del abismo. Dice, tus ojos te engañan. ¿Por qué ya no avisan tus alertas? Ya, no sé, pícale allá a la campanita. Pícale a la campanita para que te avise. No sé por qué no te están llegando. Pero yo aquí estoy transmitiendo todos los días y te estoy esperando para leerte. A ver a qué hora me comentas que ya llegaste. Igual que todos ustedes, como Ángel, Cairo, Lex, todos los que llegan siempre directo a comentar, muchísimas gracias. Dice por acá, los sindicatos son autónomos porque no quieren compartir el botín. Pues claro. Los sindicatos, perdón, pero muchos de ellos, si no es que la mayoría, son una mafia de mucho cuidado. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Bienvenido domingo, hoy sábado, bienvenido domingo. Saluditos. Dice por acá, hasta acá se escucha la tos. Una disculpa. Se enterraban las pruebas para no embroncarse los unos a los otros. Pues es que trabajaban a conveniencia, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Los trabajos eran a conveniencia. La resolución es a conveniencia. Todo se hacía con compadrazgo y con amiguismo, porque si no conocías a nadie estabas perdido. Pero bueno. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un rato te espero como siempre con más información. Bye bye.